Mis padres un día entraron en mi habitación y me encontraron fanzines de graffiti y bueno, fueron todos a la basura. Y también encontraron los botes y también fueron a la basura. Y yo cuando llegué pues me llevé un gran disgusto porque de aquella comprarse un bote era un lujo. Mi nombre es Silvia, pero me conocen como Sax. Soy grafitera desde que tengo 17 años y tatuadora desde que tengo 30. Cuando empecé a pintar, al principio mis compañeros pues muy bien, me enseñaban, yo también me fijaba cómo lo hacían ellos. Enseguida le cogí el truquillo. Lo que quería reflejar es que cuando la gente pasase por allí y viese graffiti, supiesen que lo había pintado una chica. Por eso utilizaba así formas redondeadas en mis letras, pintaba muñecas de varios estilos, pues al principio pues las hacía así rollo muy sexy y tal, inspirándome en cantantes de hip hop que me gustaban, en raperas, pues con formas exuberantes, aros grandes, labios grandes, tetas grandes. Cuando uno es joven va teniendo varias etapas, pues lo intentaba reflejar en la pared. Cuando tenía aproximadamente 20 y pocos años, después de haber estudiado, y un día decidí romper con todo y con 300 euros que tenía ahorrados cogí un tren hasta Barcelona y me fui allí a vivir. Cuando empecé a pintar por Barcelona, la gente se sorprendía, bueno, los grafiteros se sorprendían de que, una, de que hubiese graffiti en Galicia y dos, de que hubiese una tía que pintase en Galicia. Entonces era como, ¡guau! ¡Qué descubrimiento! De aquella también me fui a vivir a París y estuve pintando un montón por allí. También empezaron a llamarme de exhibiciones más europeas, como la Meeting of Styles en Alemania. Me llamaron también una vez que me confundí y pensé que solo tenía que ir a la italiana, pero no, era la italiana y la de francesa en Perpiñán. Y estuve también participando en algún concurso por Lisboa, un concurso que lo ganamos los gallegos, que era Iberia. Participaron un montón de crews de graffiti de toda España y Portugal y ganamos los gallegos. Y la final fue en Alemania. No pude ir, fue una amiga mía y los gallegos la liaron parda. No se volvió a hacer ese concurso de graffiti gracias a nosotros. Empezar en el mundo del tatuaje es muy duro, o sea, te tiras 2 o 3 años pues practicando y pasándolo mal, con muchos nervios, te tiembla un poquito incluso el pulso, tienes que disimular de que el cliente obviamente no te vea nervioso y da bastante respeto tatuar una piel, porque le haces daño a la persona, bueno, el tema de las agujas, la sangre, todo eso.
Yo empecé haciendo pues mis diseños, pero luego no lo tenía muy claro qué camino tomar, si más el neotradicional con línea más gruesa o más el realismo. A mí lo que me gusta tatuar es o bien mi estilo de muñecas o el realista, estilo realista y muy oscuro, porque pienso que el tatuaje oscuro es el que es el más longevo, el que más años te va a durar perfecto. El tatuaje, aunque me guste dibujar y todo eso, es más mi trabajo, es algo más serio, tengo que amoldarme a los gustos del cliente, tengo que dibujar, centrarme, estar concentrada cuando lo estoy haciendo. Me gusta también, no digo que no, pero es como, no sé, a quien le gusta cocinar y es cocinero. No deja de ser un trabajo. La verdad que desde que tengo uso de razón no he parado. No he parado en cuanto siempre he viajado y me he movido, he conocido a un montón de gente, tuve un negocio de pintar gorras durante 10 años, a la vez que empecé a tatuar, o sea, una puta locura. No sé cómo sigo viva. Mi abuelo era igual que yo. Siempre recuerdo que mi abuelo me decía que con 14 años tenía trabajo, iba a repartir el pan en caballo, pintaba. Era la puta hostia. Por eso esto me gustaría dedicárselo a mi abuelo.